Si en Argentina mencionamos Inglaterra, posiblemente pienses en dos cosas. Primero, desde el lado futbolístico, hablamos del gol de Diego Maradona a los ingleses, pero también hay que hablar de las relaciones internacionales. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, del conflicto de Malvinas. Vas a decir, por supuesto, que las Malvinas son argentinas. Un histórico reclamo entre dos naciones que da mucho para hablar de generación en generación. Pero esto no sucede solamente en Argentina, porque si tenemos que hablar de conflicto no resuelto, también hablamos de la situación de dos naciones. Estas son Chile y Bolivia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de que Bolivia perdió la salida al mar en la Guerra del Pacífico disputada con Chile hace más de 2 siglos atrás. Desde aquel entonces es uno de los dos países de América que no tiene salida al mar, el otro es Paraguay, y es un conflicto que sigue vigente hasta el día de hoy en el país que hoy gobierna Luis Arce. El diálogo está abierto, solo queremos decirles que queremos una propuesta concreta, oficial, de cómo resolverlas. La falta de acceso al mar se hace presente en cada debate, teniendo en cuenta, por supuesto, las aristas que se abren sobre esta problemática, como las implicancias simbólicas, la superioridad cultural y hasta la falta de desarrollo económico en detrimento del pueblo boliviano. En este video te contamos por qué, aunque pasan los años y los intermediarios, este conflicto hoy sigue más vigente que nunca. El Estado Plurinacional de Bolivia es un país privado contra su voluntad de una salida al mar. ¡Viva Chile! Y me sumo a tu lucha, Evo, y a la lucha de tu pueblo, los derechos del mar para Bolivia, mar para Bolivia. Que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Que la cuestión del acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión abierta y pendiente. Con Luis Arce no hemos tenido la oportunidad de conversar todavía, pero yo espero que podamos tener una excelente relación y retomar las relaciones diplomáticas. Para hablar de esto, antes de empezar, tenemos que fijar algunos conceptos. Uno de ellos es la ya mencionada Guerra del Pacífico, que algunos la califican como la más sangrienta de la historia. La Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre, es un conflicto bélico que duró desde 1879 a 1884 y tuvo implicados por un lado a Chile y por el otro a los aliados Bolivia y Perú. Según los historiadores, hay varios factores que desencadenaron esta guerra, pero el principal tiene que ver con el salitre andino, un mineral que querían explotar ambas naciones, pero que supo hacerlo Chile a empresas extranjeras. En el siglo XIX, Chile tenía una economía de exportación basada en las salitreras del norte. Estas salitreras estaban en la zona del desierto de Atacama y al sur del territorio peruano. El gobierno de Bolivia impuso un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, y esto a Chile no le gustó nada. Por eso Chile decidió invadir territorio boliviano. Bueno, justificándolo diciendo que Bolivia había violado un tratado que establecía que no podía aumentar el impuesto al salitre por 25 años. Chile, por ese entonces, gozaba de la mejor armada de América y la llamaban la Inglaterra del Sur. El Pacífico era la ruta comercial más importante. Esto lo llevó naturalmente a ganar la guerra. La paz se firmó con un tratado que le entregó a Chile el dominio y la soberanía de Antofagasta. A cambio de esto, se le ofreció a Bolivia tránsito de mercancías libres hacia el Pacífico y un nuevo límite fijado geográficamente para Chile. A cambio de esto, se le ofreció a Bolivia el tránsito libre de las mercancías hacia el litoral pacífico. La victoria de Chile, además, trajo consecuencias geográficas. Hizo que la frontera de Chile se extendiera hacia el norte y que Bolivia naturalmente pierda parte de su territorio. En ese sentido, Bolivia perdió 120.000 kilómetros de territorio y 400 kilómetros de costa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Bolivia sigue reclamando este territorio? ¿En qué afecta a un país no tener salida al mar? La respuesta es de múltiples maneras. Por un lado, Bolivia mantiene su reclamo porque depende de las exportaciones, pero también por su aspiración histórica y está en su constitución. En este momento tampoco puede acceder a la pesca internacional, lo que generaría mayores ganancias para su país. Aunque Bolivia sigue pidiendo y reclamando por esto que considera un derecho, un fallo de La Haya determinó que Chile no está obligado a negociar una salida al mar. Para entender un poco mejor este conflicto, hablamos con Gonzalo Fioreviani, becario del CONICET y analista internacional. El fallo de 2018 de La Haya
se basa en los tratados firmados por Bolivia y Chile entre 1895 y 1904, posteriormente a la finalización de la Guerra del Pacífico de 1879, donde, entre otros puntos, Bolivia le cede a Chile el dominio absoluto y perpetuo del litoral y de su salida al mar, a cambio de ciertas compensaciones económicas. Luego hubo algunos intentos de renegociación, pero terminaron quedando en nada, fueron infructuosos. En el último tiempo, con la llegada al gobierno chileno de Gabriel Boric y con un gobierno también de signo progresista o de centro izquierda en Bolivia, como es el de Luis Arce, ha habido algunas esperanzas al respecto, pero Boric ya ha afirmado que de ninguna manera va a renegociar lo que considera la soberanía chilena. Entonces Evo Morales aprovechó la condena de Chile a la guerra de Ucrania, a la invasión rusa a Ucrania, para pedirle que además condene la guerra del Pacífico y se siente efectivamente a renegociar, algo que por supuesto por ahora de ninguna manera ha sucedido. De acuerdo a informes de Naciones Unidas, un país sin salida al mar se desarrolla hasta 20% menos que un país que sí la tiene, ¿no? Entonces afecta de manera concreta y palpable a Bolivia esta problemática. Después de escuchar las palabras del analista, cerramos con un bonus track: el Tratado de 1904. Para hablar del conflicto entre Chile y Bolivia no solamente tenemos que hablar de la Guerra del Salitre, sino también del Tratado de 1904 que delimita el territorio. En este tratado se establece que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú, mientras que en el caso de Bolivia no logra tocar el mar. Sin embargo, en el tratado también se establece que Bolivia tiene derecho de tránsito comercial por Chile, y por supuesto que esto incluye a los puertos del Pacífico. Este tránsito comercial se vio afectado y la falta de consenso entre ambas naciones rompió con las relaciones diplomáticas. El gobierno de Chile, sin embargo, establece que Bolivia sí tiene salida al mar a través del puerto de Arica. También recuerda que construyó un ferrocarril que enlaza La Paz con Arica. Es por eso que el argumento boliviano del perjuicio económico no es aceptado por Chile. Viene el tratado, un tratado impuesto y además de incumplido. Entonces, hay por demás argumentos históricos, económicos, sociales, territoriales, para que la Haya nos haga justicia. Ahora sí, vamos a terminar con esta idea. ¿Cómo Bolivia logra acceder al mar? En la actualidad, Bolivia puede acceder al mar a través de los puertos chilenos del norte, en donde se desarrolla la actividad comercial de las empresas bolivianas. Según Chile, Arica es un puerto comercial que está puesto a disposición de Bolivia, pero Bolivia, sin embargo, denuncia que no se respeta del todo. A pesar de que Chile defiende sus tarifas diferenciadas y las concesiones portuarias, Bolivia defiende a sus empresas y les endilga al país vecino falta de cumplimiento. Eso sí, pese a que hay una determinación tomada y cientos de intermediarios, este conflicto no llega a un punto en común entre ambas naciones y sigue dando que hablar.